El millonario quedó paralizado al pasar junto al jardinero al ver su colgante, el mismo que llevaba su hijo cuando desapareció hace muchos años. Gabriel, un joven laborioso y comprometido, sufre la sombra de un pasado desconocido. Creció en un orfanato y partió para enfrentar el mundo a los 18 años. Su pasado solo se puede recordar con un colgante en forma de luna que siempre llevaba. Gabriel ingresa como jardinero en la mansión del adinerado y respetado empresario Carlos González. Gabriel abandonó el orfanato con solo el colgante y la esperanza de un futuro mejor, decidido a encontrar su lugar en el mundo. Pasó por muchos obstáculos antes de encontrar trabajo como jardinero en la mansión de Carlos González. Caminando por los vastos jardines de la propiedad en su primer día, sentía una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Gabriel fue recibido por el mayordomo de la mansión, Diego López, al llegar. Diego, un hombre severo y autoritario, miró con desconfianza a Gabriel. Diego dijo con una voz fría: «Espero que sepas lo que estás haciendo. Los jardines de esta mansión requieren dedicación y excelencia». Gabriel asintió con confianza, decidido a probar su valor. Empezó rápidamente a trabajar mientras admiraba la belleza de las flores y los arbustos en los exuberantes jardines. Durante todo el día, se dedicaba a cuidar con cuidado cada planta, buscando siempre la perfección. Gabriel se enfrentaba constantemente a las críticas de Diego, quien parecía siempre encontrar algo malo en su trabajo, a pesar de su esfuerzo. Diego siempre estaba listo para quejarse, desde la forma en que podaba las plantas hasta la forma en que regaba las flores. Gabriel, sin embargo, mantuvo la compostura y se concentró en sus tareas, decidido a hacer lo mejor posible. Una mañana, Gabriel estaba trabajando en un cantero de rosas cuando notó la llegada de un automóvil lujoso a la entrada de la mansión. Carlos González había regresado de una de sus numerosas excursiones comerciales. Gabriel no había visto al patrón de cerca antes. Carlos tenía una apariencia imponente, pero su mirada era amable y atenta. Gabriel siguió trabajando sin prestar atención a la curiosidad de Carlos. Su objetivo era simple: hacer su trabajo de la mejor manera posible y posiblemente descubrir más sobre su pasado en el futuro. Trabajar en la mansión de Carlos González era algo más que una actividad laboral. Era una oportunidad para empezar a resolver los enigmas de su origen. Gabriel estaba cansado pero satisfecho con el progreso que había hecho en el jardín cuando el día terminó. Cuando guardó sus herramientas, pensó en la nueva etapa de su vida. Parecía que trabajar en la mansión de Carlos González era un nuevo comienzo, una oportunidad de construir un futuro mientras trataba de descubrir su pasado. Por lo tanto, Gabriel regresó a casa con la esperanza renovada y la determinación de seguir trabajando duro. Sin embargo, no sabía que un encuentro casual con Carlos y el colgante que llevaba en su cuello estaban a punto de cambiar su vida para siempre. Gabriel se familiarizó rápidamente con su trabajo como jardinero en la mansión de Carlos González. Sin embargo, su trabajo estaba plagado de obstáculos, principalmente debido a Diego López, el severo y autoritario mayordomo de la casa. Diego desde el principio trataba a Gabriel con desprecio, haciendo comentarios críticos e innecesarios sobre su trabajo. «Gabriel, debes mejorar tu trabajo». Diego solía decir con frecuencia que estos arbustos eran una vergüenza, sin proporcionar ninguna orientación útil. Gabriel permanecía tranquilo, concentrado en sus tareas y tratando de evitar las críticas constantes. Creía que su trabajo hablaría por sí solo y esperaba ganar el respeto de Diego a medida que pasaba el tiempo. Sin embargo, la tensión entre ellos solo se intensificó. Una tormenta intensa golpeó la zona durante la tarde. La lluvia y el viento fuertes destruyeron el jardín de la mansión, esparciendo hojas y ramas por todas partes. Gabriel, decidido a mantener el jardín en orden, trabajó arduamente durante la tormenta para reducir los daños. Desde una de las ventanas de la mansión, no perdió la oportunidad de criticar. Salió al jardín, protegido bajo un gran paraguas, y frente a los otros empleados comenzó a reprender a Gabriel. ¿Acaso no eres capaz de mantener un jardín organizado durante una tormenta? Diego exclamó que esto era inaceptable. La lluvia se imponía a su voz.
Debes estar consciente de que el jardín de la mansión de Carlos González requiere siempre la perfección. Los otros trabajadores, que también estaban tratando de hacer frente a la tormenta, se detuvieron para observar la situación incómoda. Gabriel trató de encontrar una explicación, empapado y agotado. Señor López, estoy trabajando de la mejor manera posible. La tormenta fue imprevista, pero estoy trabajando duro para limpiar todo. Diego, por otro lado, no estaba dispuesto a prestar atención. Salió al jardín, protegido bajo un gran paraguas, y frente a los otros empleados comenzó a reprender a Gabriel. ¿Acaso no eres capaz de mantener un jardín organizado durante una tormenta? Diego exclamó que esto era inaceptable. La lluvia se imponía a su voz. Continuaba insultando a Gabriel y criticando cada detalle. Carlos González llegó inesperadamente a la mansión después de un viaje de negocios. Se acercó al jardín para ver qué estaba sucediendo cuando notó la conmoción. Carlos interrumpió la diatriba de Diego y preguntó con firmeza: «Diego, ¿qué está pasando aquí?». Diego, asombrado, trató de encontrar una explicación. «Señor González, solo me aseguro de que el jardín esté en óptimas condiciones, pero este jardinero no está cumpliendo con sus deberes». Carlos observó a Gabriel, quien evidentemente estaba esforzándose a pesar de las dificultades. Después se giró hacia Diego con una expresión de descontento. «Diego, no acepto este comportamiento. Todos los trabajadores aquí hacen un gran esfuerzo, especialmente en situaciones difíciles como esta. Gabriel está haciendo un gran trabajo y no merece este trato». La postura de Carlos impresionó a los demás empleados, quienes observaron en silencio. Diego se alejó visiblemente incómodo, murmurando una excusa. Gabriel se sintió aliviado y agradecido por Carlos. «Muchas gracias, señor González. Gracias por tu defensa». Carlos puso su mano en el hombro de Gabriel y sonrió suavemente. «Gabriel, continúa con tu excelente trabajo. El respeto mutuo es fundamental, aunque todos estamos bajo presión». Gabriel experimentó una nueva ola de motivación desde ese día. Aunque sabía que habría dificultades por delante, especialmente con Diego, también sabía que Carlos me ayudaría. Eso le dio la fuerza necesaria para seguir trabajando duro, decidido a probar su valor y quizás descubrir más sobre su pasado. La situación en la mansión parecía haberse calmado tras la intervención de Carlos. Gabriel continuó trabajando en el jardín y se sintió más motivado y valorado. No obstante, Carlos quedó profundamente impactado por la escena del enfrentamiento. Al ver el colgante de luna en el cuello de Gabriel, sintió una sensación familiar. A la mañana siguiente, Carlos se acercó a Gabriel mientras podía las rosas, dispuesto a resolver sus preguntas. Cuando vio al joven jardinero trabajando arduamente, tomó la decisión de comenzar a hablar. Carlos preguntó con un tono amable: «Gabriel, ¿puedo hablar contigo un momento?». Gabriel abandonó su trabajo y se acercó a Carlos mientras se lavaba las manos en sus pantalones. «Es verdad, señor González. ¿Cómo puedo ayudarlo?». Carlos señaló el colgante de luna que Gabriel siempre llevaba. «El colgante es muy atractivo y singular. ¿De dónde lo obtuviste?». La pregunta sorprendió a Gabriel, quien observó el colgante. «Siempre he tenido eso, señor. Los cuidadores del orfanato donde crecí me dijeron que me encontraron con él en un parque cuando era niño. No tengo idea de dónde proviene». Al escuchar la historia de Gabriel, Carlos experimentó una fuerte conexión emocional. No podía evitar sentir que ese colgante tenía un significado único. Sus recuerdos del pasado comenzaron a salir a la superficie, trayendo a la superficie sentimientos que habían estado sepultados hace mucho tiempo. Carlos trató de mantener la calma y preguntó: «¿Dijiste que te encontraron en un parque?». Gabriel respondió con un sí. «Me encontraron solo y sin ningún conocimiento de mis padres. Solo tenía este colgante». Carlos permaneció en silencio por un momento mientras procesaba los datos. Cuando su hijo desapareció, recordó un episodio trágico en su vida. Un regalo especial que le había dado al niño fue el colgante con forma de luna. «Gabriel, necesito investigar ese colgante. ¿Es posible verlo más de cerca?». Carlos preguntó, intentando ocultar su emoción. Con curiosidad, Gabriel retiró el colgante y lo entregó a Carlos. Mientras observaba el objeto,
Carlos experimentó una tormenta de sentimientos que lo invadieron. Sabía que necesitaba aprender más sobre Gabriel y su historial. Carlos devolvió el colgante a Gabriel y le pidió que tuviera paciencia. Hay una cosa muy importante que debo verificar. Estoy comprometido a proporcionarte respuestas en un futuro cercano. Gabriel asintió, aunque no entendía por completo lo que estaba sucediendo, pero confiaba en Carlos. Sentía que algo importante estaba a punto de salir a la luz, algo que podría cambiar su vida por completo. Carlos se alejó con un corazón pesado, pero con determinación, sabiendo que apenas comenzaba la jornada para desentrañar el misterio del pasado de Gabriel. Sin importar lo doloroso o sorprendente que pudiera ser, estaba decidido a descubrir la verdad. Carlos se retiró a su oficina en la mansión, asombrado por las revelaciones recientes. Dejó que los recuerdos lo invadieran mientras se sentaba en su sillón de cuero. Con una intensidad dolorosa, regresaron las imágenes de su pasado, reprimidas durante mucho tiempo. Hace muchos años, en una tarde soleada. Después de pasar un día agradable en el parque, Carlos regresaba a casa con su hijo Gabriel, de apenas 3 años. Gabriel, un regalo especial de Carlos, estaba sentado en el asiento trasero y sonreía mientras jugaba con su colgante en forma de luna. Carlos nunca podría olvidar la conexión eterna entre padre e hijo que representaba el colgante. Carlos experimentó una repentina sensación de riesgo mientras conducía por las calles tranquilas. 3 hombres con capuchas aparecieron de la nada y bloquearon la carretera con un automóvil. En un instante, rodearon el automóvil de Carlos con armas en sus manos. Carlos se asustó, pero trató de mantenerse calmado por Gabriel. «Por favor, llévense lo que quieran, pero dejen a mi hijo en paz», suplicó Carlos con voz temblorosa. Los ladrones no tuvieron compasión. A Carlos lo sacaron del automóvil y lo golpearon con fuerza hasta dejarlo inconsciente en la acera. Carlos experimentó un intenso dolor y, antes de perder la conciencia, oyó el ruido del motor del automóvil que arrancaba y se llevó a su hijo. Carlos despertó en el hospital, confundido y con dolor. Cuando se dio cuenta de que Gabriel no estaba con él, se sintió desesperado. Aunque trató de levantarse, sus heridas eran demasiado graves. Aunque los médicos y enfermeras intentaron tranquilizarlo, Carlos sabía que algo terrible había ocurrido. Los días siguientes fueron un torbellino de desesperación y agonía. A pesar de su debilidad, Carlos trabajó arduamente para encontrar a su hijo. Se comunicó con la policía, contrató detectives privados y difundió la desaparición de Gabriel en todos los medios. Su esposa, Lucía, estaba devastada y su salud frágil empeoró con el estrés. Después de días de agonía, la policía finalmente descubrió indicios sobre los ladrones. Gabriel había sido abandonado en un parque sin documentos ni ninguna indicación de su identidad. El niño fue llevado a un orfanato por las autoridades locales, pero se registró solo como Gabriel sin saber su verdadera identidad. Carlos y Lucía intentaron buscar a su hijo en todos los orfanatos de la ciudad, pero no lo encontraron. Carlos se sentía cada día corroído por el dolor de la pérdida y la culpa. Se hundió en el trabajo como una forma de superar su dolor, pero nunca perdió la esperanza de encontrar a Gabriel. Años después, al contemplar el colgante colgando en el cuello del joven jardinero, todos esos recuerdos dolorosos resurgieron con fuerza total. Carlos sabía que ese colgante y su hijo perdido tenían una conexión inquebrantable. Cueste lo que cueste, estaba decidido a descubrir la verdad. Carlos hizo una promesa silenciosa a sí mismo con lágrimas en los ojos. «Gabriel, voy a descubrir la verdad. Prometo que descubriré la verdad y te traeré a casa». Carlos estaba decidido a descubrir la verdad sobre Gabriel y comenzó una investigación detallada sobre su pasado. Comenzó revisando documentos antiguos para encontrar cualquier indicio que pudiera relacionar a Gabriel con su hijo desaparecido. Cada documento que llegaba a sus manos era examinado con atención y optimismo. Carlos estaba consciente de que no podía lograr esto por sí solo. Contrató a un detective privado confiable que ya había trabajado anteriormente para él. Juntos, volvieron a revisar el caso del secuestro y examinaron detalles que podrían haberse pasado por alto al principio.
Gabriel seguía trabajando arduamente en los jardines de la mansión mientras Carlos seguía investigando. Se dedicaba con la misma determinación y esmero a sus tareas, siempre tratando de mejorar y mantener los jardines impecables. Carlos había renovado su motivación después del incidente con Diego con sus palabras de apoyo. Carlos comenzó su búsqueda recorriendo el orfanato donde Gabriel había pasado su infancia. Conversó con ex cuidadores y trabajadores que todavía recordaban al niño encontrado en el parque. Doña Marta, una anciana generosa, era una de las cuidadoras que recordaba claramente ese día. Mientras servía un té a Carlos, doña Marta lo recordó como si fuera ayer. Gabriel estaba solo en el parque con ese colgante de luna. Era muy pequeño y tenía miedo. Al escuchar esto, Carlos sintió un nudo en la garganta, pero no dijo nada. ¿Existió alguna documentación sobre él o alguna indicación de su posible ubicación, doña Marta? La cuidadora negó con tristeza. Lamentablemente, no tenía documentos y nadie vino a buscarlos. Aunque hicimos todo lo posible para protegerlo, su pasado siempre fue un misterio. Carlos no se rindió a pesar de la decepción inicial. Él y el detective comenzaron a revisar los registros de desapariciones de ese tiempo para encontrar alguna conexión entre la desaparición de su hijo y la aparición de Gabriel en el parque. Cada ruta se monitoreaba minuciosamente, pero con frecuencia resultaba en callejones sin salida. Mientras tanto, Gabriel comenzaba a notar que algo estaba diferente en la mansión. Carlos lo trataba con la misma amabilidad, pero parecía más pensativo y distante. Gabriel se preguntó qué podría estar sucediendo, pero decidió concentrarse en sus deberes en lugar de preguntar. Un día, al revisar sus registros antiguos, el detective encontró un informe policial que mencionaba un automóvil abandonado encontrado cerca del parque donde encontraron a Gabriel. Según el informe, había señales de lucha en el lugar y el automóvil estaba registrado a nombre de Carlos González. Carlos leyó el informe con un ritmo acelerado de corazón. Este es mi automóvil. Es una evidencia de nuestra proximidad. Mi hijo debe ser Gabriel. Sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza, pensó. Carlos planeó una prueba de ADN porque estaba decidido a obtener una confirmación definitiva. Sabía que esa sería la única forma de demostrar con certeza que Gabriel era su hijo perdido. Sin embargo, tenía la intención de abordar el asunto con cautela para no asustar al joven. Durante el transcurso de las investigaciones, Carlos comenzó a observar a Gabriel desde una perspectiva diferente. Cada movimiento y cada expresión le traía recuerdos de su hijo menor. Carlos reconocía la similitud, pero antes de expresar sus dudas a Gabriel, requería pruebas específicas. La clave para revelar la verdad sería la prueba de ADN. Carlos estaba ansioso y temeroso por lo que pudiera encontrar. Sabía que la verdad tenía el potencial de cambiar sus vidas para siempre y estaba preparado para soportar cualquier resultado. Carlos dio los primeros pasos para realizar la prueba de ADN con esperanza, preparándose para lo que estaba por venir. Gabriel seguía trabajando en la mansión sin darse cuenta de que su pasado estaba a punto de ser revelado, aún inconsciente de las investigaciones. Carlos comenzó a pasar más tiempo con Gabriel en los días siguientes. Encontraba razones para ir al jardín, ver cómo trabajaba el joven y, eventualmente, ayudar en algunas tareas. Para ambos, la presencia de Carlos en el jardín se convirtió en una rutina agradable. Al principio, Gabriel se sorprendió y comenzó a apreciar la compañía del patrón, quien siempre tenía curiosidad por conocer más sobre jardinería. Un día, Carlos admiró un cantero de flores recién plantadas y le comentó que Gabriel tenía un talento especial para esto. Muchas gracias, señor González. Siempre he disfrutado cuidando las plantas. Gabriel respondió con una sonrisa tímida. Es algo que me trae paz. Después de pasar más tiempo juntos, se formó una conexión especial. Carlos se sentía cada vez más atraído por Gabriel y el joven jardinero comenzó a ver a Carlos no solo como un empleador, sino también como un mentor. Discutían sobre la vida, el trabajo y de vez en cuando sobre sueños y esperanzas para el futuro. Lucía, la esposa de Carlos, observaba el cambio en la conducta de su esposo dentro de la mansión. Él estaba más presente y participaba más en las tareas de la casa, especialmente en el jardín.
Lucía comenzó a cuestionar la razón detrás de este cambio repentino y optó por discutirlo con Carlos. Lucía comentó una noche mientras cenaban: «Carlos, he notado que has pasado mucho tiempo con Gabriel en el jardín. ¿Cuál es la situación actual?». Carlos era consciente de que no era posible mantener sus sospechas en secreto. Sintiendo la necesidad de compartir todo con ella, miró a los ojos de Lucía. «Lucía, es necesario que nos expresemos». Él tomó su mano y dijo que tenía algo muy importante que debía contarle. Lucía siguió a Carlos hasta la oficina, intrigada y un poco ansiosa. Allí, cerró la puerta y comenzó a narrar todos los hallazgos y emociones que lo afectaban desde el momento en que observó el colgante de luna en el cuello de Gabriel. Carlos dijo con emoción: «Lucía, desde que vi ese colgante, no puedo dejar de pensar que Gabriel podría ser nuestro hijo. He iniciado mi investigación y he descubierto numerosas similitudes que no puedo ignorar». Lucía permaneció callada mientras analizaba las palabras de Carlos. Recordaba a su hijo perdido y las lágrimas comenzaron a fluir por su rostro. La ilusión que un día casi se desvaneció, ahora se revitalizaba con fuerza. Lucía preguntó con voz temblorosa a Carlos si realmente creía que él era nuestro Gabriel. «Lucía, no tengo dudas, pero requerimos pruebas específicas. Estoy preparado para realizar una prueba de ADN para confirmar esto». Carlos respondió con firmeza que solo así podrían estar seguros, sujetando las manos de Lucía con firmeza. Lucía asintió con una mezcla de temor y esperanza. «Entonces vamos a hacerlo. Es necesario conocer la verdad». Carlos y Lucía se unieron aún más a la esperanza de que Gabriel fuera realmente su hijo desde ese momento. Carlos continuó fortaleciendo su vínculo con Gabriel mientras esperaban el resultado de la prueba de ADN, tratando de preparar al joven para la posibilidad de una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. Lucía comenzó a observar a Gabriel con un especial afecto, intentando no generar dudas. Cada vez estaba más convencida de que él era, en realidad, el hijo que habían perdido hace tantos años cuando lo veía trabajar en el jardín. Los días pasaron lentamente y la expectativa aumentó. La conexión entre Carlos y Gabriel se fortalecía progresivamente, generando una conexión que superaba la simple conexión entre el patrón y el empleado. Ambos sentían algo profundo que los unía, pero aún no entendían completamente la importancia de esa conexión. Carlos tenía la determinación de resolver definitivamente el misterio. Las sospechas y las coincidencias eran demasiado poderosas para ser ignoradas. Con la ayuda del detective privado, siguió investigando todas las pistas que pudiera encontrar. Durante una de sus búsquedas, encontró al señor Ramírez, un ex policía retirado que había trabajado en el caso del niño encontrado en el parque hace años. Carlos sentía una mezcla de esperanza y ansiedad al concertar una cita con el señor Ramírez en un café cercano. Carlos fue directo al grano cuando llegó el policía retirado. «Agradezco su visita, señor Ramírez. Necesito más información sobre el niño que fue encontrado hace años en el parque». Carlos, tratando de controlar su ansiedad, dijo: «Creo que podría ser mi hijo». Carlos fue observado con curiosidad por el señor Ramírez, un hombre de edad avanzada, pero con ojos atentos. «Me acuerdo claramente de ese incidente, uno de los más tristes que he presenciado. Excepto un colgante en forma de luna, el niño estaba solo y asustado». Al escuchar la descripción, Carlos experimentó un escalofrío. «Aún conserva ese colgante. En la actualidad, el joven trabaja para mí. Me gustaría saber si es realmente mi hijo». El señor Ramírez aceptó, entendiendo la urgencia expresada por Carlos. «Recuerdo que intentamos encontrar a los padres de ese niño, haciendo todo lo posible. Lamentablemente, nunca obtuvimos éxito. Sin embargo, ahora que lo menciona, su nombre estaba registrado como el dueño del automóvil abandonado cerca del parque. Siempre creí en una conexión». El rompecabezas comenzó a encajar. Carlos experimentó una sensación de optimismo renovado. Sin embargo, era consciente de que requería pruebas específicas. «Señor Ramírez, esto es fundamental tanto para mí como para mi esposa. Necesitamos una confirmación concluyente. Tengo la intención de realizar una prueba de ADN.
¿Piensas que eso podría finalmente resolver nuestras preguntas? El oficial de policía retirado coincidió. Sí, una prueba de ADN sería la prueba irrefutable. Estoy aquí para ayudar en lo que sea posible si necesita más información. Carlos agradeció al señor Ramírez por eso y regresó a la mansión con una sensación de urgencia. Era consciente de que la única forma de confirmar sus sospechas sería mediante la prueba de ADN. Lucía estaba esperando ansiosamente cuando llegó a la mansión. Lucía expresó preocupación en su voz al preguntar a Carlos sobre lo que había descubierto. Carlos tomó las manos de su esposa y le dijo todo lo que sabía sobre la reunión con el señor Ramírez. Lucía, todo indica que Gabriel es en realidad nuestro hijo. Pero necesitamos pruebas concluyentes. Seré capaz de realizar una prueba de ADN para confirmar. Lucía asintió, sus ojos brillando de emoción. Carlos, vamos a hacerlo. Es necesario conocer la verdad. Carlos se topó con Gabriel, quien, como de costumbre, se encontraba en el jardín. Debía ser cuidadoso al abordar al joven. Carlos trató de ocultar la emoción en su voz y preguntó a Gabriel si podía hablar con él un momento. Gabriel abandonó su trabajo y se acercó. Sí, señor González. ¿Qué sucedió? Antes de pronunciar una palabra, Carlos tomó un respiro profundo. Hay algo muy importante que necesito comunicarte, Gabriel. Desde que vi tu colgante, pensé que podría haber una conexión entre nosotros. Hablé con algunas personas y obtuve datos que sugieren que puede ser mi hijo desaparecido. Para estar seguro, quiero hacer una prueba de ADN. Gabriel se quedó sorprendido y sin idea de cómo reaccionar. Señor González, esta situación es sorprendente. Siempre he querido aprender sobre mi pasado, pero nunca había imaginado algo como esto. Carlos sonrió al reconfortar a Gabriel con su mano en su hombro. Me doy cuenta de que esto es muy difícil de procesar, pero necesitamos saber la verdad. Hagamos esta prueba y descubramos por completo. Gabriel aceptó, aunque todavía sorprendido por la revelación. Se realizó la prueba de ADN en los días siguientes y la espera por los resultados parecía interminable. Carlos, Lucía y Gabriel vivían en una montaña rusa de sentimientos, cada uno enfrentando sus propias expectativas y temores. Al final, llegó el momento de conocer los resultados. Carlos sentía el peso de la verdad que estaba a punto de ser revelada mientras sostenía el sobre en sus manos. Abrió el sobre y miró a Gabriel y Lucía, quienes también estaban ansiosos. La lectura del resultado confirmó lo que ya sabían sus corazones. El hijo perdido de Carlos y Lucía era en realidad Gabriel. La sala estaba llena de emoción. Lucía se abrazó a Gabriel con lágrimas de alegría en su rostro. Carlos experimentó una sensación de alivio y felicidad como nunca antes. La familia se reunió nuevamente después de que la verdad se revelara. Gabriel se despertó a la mañana siguiente con un estado de ánimo diferente. A pesar de que la revelación de su verdadera identidad aún resonaba en su mente, estaba decidido a adaptarse a su nueva vida como hijo de Carlos y Lucía González. Sabía que sería una transición llena de desafíos, pero también llena de oportunidades para crecer personalmente. Carlos y Lucía brindaron todo el respaldo que necesitaba. Decidieron que era hora de que Gabriel se uniera a la empresa familiar en un puesto de confianza, no solo como miembro del equipo. Carlos estaba ansioso por enseñarle los detalles del negocio porque vio en Gabriel un potencial que aún no había sido explotado. Mientras compartía el desayuno con Lucía y Gabriel, Carlos dijo: «Gabriel, queremos que seas parte integral de nuestra empresa. Hay mucho que aprender, pero creo que tienes la capacidad y la inteligencia para destacarte aquí». Gabriel asintió, con una sensación de sinceridad y un poco de nerviosismo. «Gracias, papá. Haré todo lo posible. Estoy ansioso por aprender más y ayudar». Gabriel aprendió sobre finanzas, operaciones y marketing en la empresa González durante las siguientes semanas. Cada departamento tenía una perspectiva y un conjunto de habilidades completamente nuevos para aprender. Carlos acompañaba constantemente a Gabriel con paciencia y entusiasmo. Aunque los empleados de la empresa estaban inicialmente sorprendidos con la llegada de Gabriel, pronto vieron su dedicación y ganas de aprender. No obstante, la nueva situación no satisfacía a todos.
El mayordomo de la mansión, Diego López, observaba con una actitud cada vez más descontenta. Diego siempre temía que Carlos protegiera a Gabriel en el jardín, pero al verlo en una posición importante en la empresa, su envidia y ira se intensificaron. Comenzó a planear una conspiración en contra de Gabriel, tratando de debilitar su reputación y generar conflictos dentro de la empresa. Un día, Diego entró con una expresión de falsa cordialidad mientras Gabriel revisaba documentos importantes en la oficina. Diego sonrió con indiferencia a Gabriel, quien parecía estar muy ocupado. ¿Requieres ayuda? Quizás pueda ayudarlo a comprender cómo funcionan las cosas en este lugar. Gabriel aceptó la oferta sin dudar de las intenciones de Diego. Es agradable recibir cualquier tipo de ayuda, Diego. Estoy tratando de comprender estos informes financieros, pero aún tengo algunos puntos que no entiendo. Diego aprovechó la ocasión para dar consejos erróneos y engañosos con el objetivo de causar errores que pudieran dañar a Gabriel. Sin embargo, Gabriel logró identificar las inconsistencias y corregir los errores antes de que causaran algún daño real. Carlos notó el aumento de la tensión y llamó a Gabriel para hablar en privado. He observado que Diego ha intentado interferir en tu labor, Gabriel. Quiero que sepas que confío completamente en tus habilidades y en ti. No permitas que te decepcione. Gabriel expresó su gratitud por el respaldo y tomó la decisión de enfrentarse directamente a Diego. Diego, soy consciente de que has intentado desestabilizarme. Estoy aquí para aprender y trabajar duro, no para causar problemas. Espero que podamos encontrar una forma de colaborar. Diego se vio obligado a retroceder, por el momento, ante la valentía de Gabriel. Sin embargo, su ira interna se intensificó y continuó buscando formas de derrocar a Gabriel. Mientras tanto, Gabriel continuaba destacando en el negocio. Participaba en reuniones importantes, aportaba ideas creativas y ganaba la confianza de sus compañeros de trabajo. Con orgullo, Carlos y Lucía observaban el desarrollo de su hijo, reconociendo en él una representación de las cualidades que siempre apreciaron. Durante los meses, Gabriel se estableció como un líder competente y respetado, a pesar de los esfuerzos de Diego. Con el apoyo inquebrantable de sus padres, aprendió a navegar por los desafíos corporativos y a fortalecer su posición dentro de la empresa. Al final de cada día, Gabriel meditaba sobre su trayectoria. Sabía que había mucho por descubrir y muchos desafíos por resolver, pero estaba preparado para lidiar con ellos, confiando en su lugar en la familia González y en su futuro en la empresa. Gabriel seguía adaptándose a su nueva vida, encontrando fuerza y propósito en su nueva identidad, mientras que Carlos y Lucía celebraban la llegada de su hijo, seguros de que había un futuro brillante para todos. El mayordomo de la mansión, Diego López, se sentía cada vez más resentido por el aumento de Gabriel en la empresa de la familia González. Diego planeó sabotajes contra el joven debido a su envidia y resentimiento. A pesar de que su trabajo principal era en la mansión y no en la empresa, Diego comenzó a utilizar su posición y poder en la mansión para crear problemas que afectarían indirectamente a Gabriel. Empezó a difundir rumores entre los empleados de la mansión con la intención de que la desconfianza se propagara a los empleados de la empresa. Diego convocó a algunos de los empleados de la mansión a la cocina una mañana para hablar. Diego dijo con un tono conspirador: «Necesitamos hacer algo sobre Gabriel. No es digno de su posición actual. Mostraremos al señor González que no es capaz». Los trabajadores, aunque temían, se unieron para ayudarlo debido a la autoridad de Diego. Comenzaron a surgir pequeños problemas en la mansión, desde descuidos intencionales en el mantenimiento hasta la manipulación de los documentos personales de Gabriel, intentando causar distracciones y preocupaciones que afectaran su desempeño en la empresa. Gabriel se adaptó con determinación y esfuerzo a su nueva posición en la empresa. Se dedicaba a aprender todo lo que podía sobre los negocios de la familia, asistía a reuniones importantes y aportaba ideas innovadoras. Sin embargo, comenzó a darse cuenta de que tanto la mansión como la empresa tenían problemas menores. Gabriel descubrió una tarde que algunos datos estaban incorrectos en un informe importante. Había verificado los numerosas veces,
Conmovido, optó por profundizar su investigación y encontró que los documentos oriluciales habían sido modificados. Este hallazgo lo despertó. Carlos, siempre preocupado por el bienestar de Gabriel, observó una sensación de tensión en su hijo. «He observado tu inquietud, Gabriel. ¿Qué está sucediendo?». Gabriel explicó sus problemas, mencionando inconsistencias en los documentos y pequeños problemas en la mansión. Carlos, al conocer de cerca la personalidad de Diego, comenzó a tener dudas sobre el mayordomo. «Gabriel, estaré atento a esto». Carlos, decidido a proteger a su hijo y a la empresa, dijo: «Confía en mí». Diego se dio cuenta de que sus acciones aún no habían tenido el resultado deseado y decidió aumentar sus esfuerzos. Comenzó a alterar los horarios de los trabajadores de la mansión, causando confusión y retrasos, lo que afectó negativamente la rutina de Gabriel. Además, comenzó a difundir información falsa sobre Gabriel a algunos empleados importantes de la empresa con el objetivo de generar incertidumbre sobre su competencia. Carlos, ahora más atento, notó que siempre había problemas cuando Diego estaba cerca. Decidió realizar una investigación más detallada. Encontró pruebas de las manipulaciones durante una inspección inesperada en las habitaciones de Diego. Documentos falsificados y notas detalladas sobre los movimientos de Gabriel. Carlos organizó una reunión con Diego debido a estas pruebas. Carlos mantuvo la calma y dijo: «Diego, tenemos que hablar. Encontré indicios de que saboteaste a Gabriel y causó problemas en la mansión y en la empresa. Esto no es aceptable». Aunque Diego intentó defenderse, las pruebas eran irrefutables. «Señor González, mi único objetivo era salvaguardar la empresa. Gabriel no es muy hábil». Carlos fijó su mirada en Diego. «Juzgar eso no es tu responsabilidad. Tus acciones han demostrado que no tienes en cuenta los intereses superiores de nuestra familia y nuestra empresa. Estás despedido». La salida de Diego causó una sensación de alivio tanto en la mansión como en la empresa. Los empleados que habían sido influenciados por él comenzaron a trabajar con más unidad y menos tensión. Gabriel se sentía más seguro y decidido ahora que las conspiraciones habían desaparecido. Con la ayuda continua de Carlos y Lucía, Gabriel consolidó su lugar en la empresa y ganó el respeto y la admiración de sus compañeros. Demostrando que estaba más que preparado para los desafíos que vendrían, enfrentó las adversidades con valentía. Carlos y Lucía, orgullosos de su hijo, sabían que su hijo estaba en el camino correcto para convertirse en un líder capaz e íntegro, alguien que podría llevar la empresa familiar a nuevas alturas. La estrategia de Diego no funcionó y Gabriel emergió más fuerte, preparado para un futuro prometedor junto a su familia. La luz dorada de la mañana iluminaba la mansión González, representando un nuevo comienzo para la familia. Gabriel caminaba por los pasillos de la empresa con una postura firme y decidida, ahora más confiado y seguro de sí mismo. Había superado numerosos obstáculos y estaba preparado para asumir completamente sus responsabilidades. Carlos y Lucía experimentaron un gran orgullo al observar de cerca el progreso de Gabriel. Carlos estaba especialmente contento al ver que su hijo no solo tenía talento, sino también un carácter fuerte e inocente. Era consciente de que la empresa estaba en buenas manos. Había una reunión importante programada esa tarde que tenía como objetivo discutir los próximos pasos de la empresa. Gabriel estaba preparado y había revisado todos los informes y planes estratégicos. Con una presencia confiada, entró en la sala de reuniones y saludó a los ejecutivos y empleados con una sonrisa segura. «Hola a todos. Hoy hablaremos sobre nuestras estrategias para el próximo trimestre». Gabriel entregó los documentos a cada miembro del equipo y dijo: «Tengo algunas ideas que creo que pueden llevarnos a nuevos niveles». Quedó claro que Gabriel tenía una visión clara e innovadora para la empresa cuando presentó sus ideas. Sus estrategias estaban bien fundamentadas y demostraban una profunda comprensión del mercado. Ahora los empleados lo miraban con respeto y admiración, en lugar de dudar de sus habilidades. Carlos, sentado junto a Gabriel, prestaba atención a cada movimiento de su hijo con una actitud de orgullo evidente. Al ver cómo conducía la reunión con una seguridad natural, no podía evitar sonreír.
Cuando la reunión terminó, todos aplaudieron. Gabriel había demostrado que era capaz de dirigir la empresa. Para celebrar el éxito de Gabriel, Carlos y Lucía organizaron una pequeña celebración en la mansión más tarde ese día. Una mesa abundante estaba preparada en el salón principal, donde se reunió la familia y los amigos más cercanos. El ambiente era alegre y aliviado, como si los momentos difíciles fueran finalmente atrás. Lucía levantó una copa de champán con una sonrisa emocionada. Hoy celebramos no solo el éxito de Gabriel en la empresa, sino también la reunión de nuestra familia. Me siento muy orgulloso de ti, hijo. Conmovido por las palabras de su madre, Gabriel se levantó para hablar. Gracias, mamá, y también gracias, papá. Sin su apoyo y confianza, nada de esto sería posible. Todavía tengo mucho que aprender, pero sé que podemos hacer mucho juntos. Carlos colocó su mano sobre el hombro de Gabriel. En esto, estamos colaborando, mi hijo. Se ha demostrado que eres un líder excepcional, y estoy seguro de que nuestra familia y nuestra empresa están en buenas manos contigo. Con risas, conversaciones animadas y momentos de reflexión sobre el camino que habían recorrido, la celebración continuó. Gabriel estaba muy agradecido por encontrar a su familia y por tener la oportunidad de participar en algo tan especial. Gabriel, Carlos y Lucía se alejaron de la fiesta a medida que avanzaba la noche y se dirigieron al jardín, donde las estrellas brillaban intensamente. Se sentaron en un banco, disfrutando de la paz de la noche y de la compañía mutua. Lucía indicó al cielo que observaran las estrellas. Incluso cuando no podíamos verlas, siempre estaban presentes, junto con nuestro amor y nuestra esperanza de que un día estaríamos juntos de nuevo. Carlos tomó las manos de Lucía y Gabriel y les sonrió. La vida nos ha reunido de nuevo, y ahora, mirando hacia el futuro, sé que somos fuertes y podemos superar cualquier desafío. Gabriel aceptó con tranquilidad. Sí, papá, estamos unidos y preparados para cualquier eventualidad. La familia González veía el futuro con optimismo y un sentimiento de unión y esperanza. Sabían que estaban más fuertes y unidos que nunca, a pesar de las adversidades del pasado. Bajo el liderazgo de Gabriel, la empresa prosperaría y la mansión, que un día era un símbolo de tristeza y pérdida, ahora brillaba con amor y alegría. La conclusión de su viaje significó un nuevo comienzo. Finalmente en paz, Gabriel, Carlos y Lucía estaban listos para construir un futuro brillante juntos, sostenidos por el amor y la fuerza de una familia verdaderamente unida. Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia. Deja un like si te gustó el video y suscríbete al canal para estar al tanto de las próximas historias que saldrán. Muchas gracias, tu apoyo es importante para nosotros.